7:12 de la mañana. Estoy de pie frente a un espejo viejo. No es un espejo elegante ni ocupa un lugar especial en la casa. De hecho, muchos podrían pensar que debería haberlo cambiado hace años, pero sigue ahí. Ha visto pasar temporadas enteras de mi vida. Ha estado presente cuando regresé cansado del trabajo, cuando celebré momentos felices y también cuando guardé silencio después de días difíciles. Esta mañana me quedé observándolo más tiempo de lo habitual. No buscaba nada en particular. No intentaba encontrar respuestas. Solo observaba. Hay marcas que antes no estaban. Hay gestos que ahora aparecen sin que yo los note. Hay una forma distinta de mirar que quizás solo se descubre cuando uno ha recorrido un camino muy largo. Hace poco alguien me preguntó, ¿qué es lo que más me hace reflexionar en esta etapa de mi vida? Sonreí. No respondí de inmediato. La pregunta parecía sencilla, pero no lo era. Durante años, muchas personas imaginaron que la fama, los reconocimientos o los recuerdos de una carrera extensa ocuparían el primer lugar en mis pensamientos. Sin embargo, la verdad es que mi mente suele regresar a otro sitio. En los últimos tiempos, también han circulado comentarios y versiones sobre mi salud. Algunas historias comenzaron a repetirse con rapidez. Otras crecieron hasta convertirse en rumores que llegaron a personas que jamás he conocido. Vi cómo muchas personas se preocuparon. Vi mensajes llenos de cariño. Vi preguntas que nacían del afecto sincero. Y mientras todo eso ocurría, me encontré pensando en algo muy distinto. No en los rumores, no en las especulaciones, no en aquello que otros decían. Pensé en el tiempo, porque cuando uno alcanza cierta edad, descubre que el tiempo no se comporta como antes. De joven parecía infinito. Los años llegaban lentamente. Los planes podían esperar. Las conversaciones podían posponerse. Los abrazos parecían tener una segunda oportunidad asegurada. Pero un día algo cambia. No sucede de golpe. No hay una alarma. No hay un instante exacto que marque la diferencia. Simplemente comienzas a notar que los meses pasan más rápido. Que algunos rostros queridos ya no están donde solían estar. Que ciertas calles conservan recuerdos de personas que hoy solo viven en la memoria. Esta mañana, frente a aquel espejo viejo, comprendí que eso era precisamente lo que más ocupaba mis pensamientos. No los aplausos, no los premios, no las fotografías guardadas en cajas antiguas. Lo que realmente me hace reflexionar es la velocidad silenciosa con la que avanzan los días. Durante mucho tiempo, creí que todavía quedaba una enorme cantidad de tiempo por delante. Creí que siempre habría otra oportunidad para llamar, para visitar, para agradecer o simplemente para sentarme a conversar sin mirar el reloj. Hasta que un día empecé a entender que el tiempo nunca se detiene, nunca anuncia su partida y siempre encuentra la forma de alejarse en silencio. Hubo una época en la que yo estaba convencido de que aquellos días nunca terminarían. No porque alguien me lo hubiera prometido, sino porque todo parecía avanzar con una fuerza imposible de detener. Recuerdo mañanas que comenzaban antes de que saliera el sol y noches que terminaban cuando la ciudad ya dormía. Los días de grabación parecían interminables. Un proyecto se unía con el siguiente, y luego con otro más. A veces ni siquiera tenía tiempo para pensar en cuánto había pasado desde la última vez que estuve realmente en casa. Vivía rodeado de horarios, cámaras, llamadas y viajes. Entonces me parecía normal. Creía que así sería siempre. Cuando uno es joven, rara vez piensa en el paso del tiempo. Se acostumbra a la velocidad. Se acostumbra a que todo ocurra al mismo tiempo. Y, sin darse cuenta, empieza a creer que el mañana será una copia exacta del presente. Recuerdo aeropuertos llenos de movimiento, carreteras interminables, conversaciones que parecían importantes y que hoy apenas sobreviven como fragmentos borrosos de memoria.
También recuerdo personas que estuvieron muy cerca de mí durante años. Compartimos proyectos, sueños, preocupaciones y celebraciones. En aquel momento, parecía imposible imaginar que algún día cada uno seguiría un camino diferente. Pero así ocurre. La vida no siempre se rompe con grandes despedidas. A veces simplemente cambia de dirección. Un día dejas de ver a alguien durante una semana. Después, durante un mes. Luego, durante un año. Y cuando te das cuenta, lo único que queda es un recuerdo acompañado por una sonrisa tranquila. Con el tiempo entendí que todo se transforma. La industria que conocí ya no es la misma. Las formas de trabajar cambiaron. Los escenarios cambiaron. Incluso la manera en que las personas consumen historias es diferente. El público también ha cambiado. Nuevas generaciones llegaron con otras preguntas, otras emociones y otras formas de mirar el mundo. Y eso es natural. Así ha sido siempre. Lo curioso es que, mientras tantas cosas cambian, algunos recuerdos permanecen intactos. Siguen ahí, esperando en silencio. Basta escuchar una canción, recorrer una calle conocida o encontrar una fotografía olvidada para que regresen de inmediato. No con tristeza, no con nostalgia exagerada, simplemente como una prueba de que el tiempo pasó y dejó huellas. Hoy miro hacia atrás y comprendo algo que antes no entendía. Las metas importan. Los logros tienen su lugar. Los reconocimientos pueden alegrar el corazón durante un momento, pero con los años empecé a descubrir que existe algo más profundo. Algo que permanece cuando las agendas se vacían, cuando las cámaras se apagan y cuando el ruido desaparece. Poco a poco comencé a darme cuenta de que lo más valioso de la vida quizá no sea aquello que conseguimos alcanzar, sino aquello que sigue acompañándonos después de que las luces se apagan. Mucha gente cree que, cuando una persona llega a esta etapa de la vida, pasa gran parte del tiempo pensando en sus éxitos. Imaginan que uno revisa fotografías antiguas, premios guardados en vitrinas o momentos que quedaron registrados frente a las cámaras. Y sí, esos recuerdos existen, forman parte del camino. Pero, si soy sincero, no son esas cosas las que más ocupan mis pensamientos cuando la casa se queda en silencio y el día comienza a terminar. Lo que realmente me hace reflexionar es algo mucho más sencillo. Son las conversaciones que nunca llegaron a ocurrir. Las llamadas que alguna vez parecían inevitables y que poco a poco se fueron haciendo menos frecuentes. Los encuentros espontáneos que durante años parecían normales y que, sin que nadie lo planeara, dejaron de repetirse. Recuerdo mesas alrededor de las cuales siempre había alguien hablando, riendo o contando una historia. Nadie pensaba que aquellos momentos fueran extraordinarios. Eran parte de la rutina. Eran tan comunes que parecían garantizados para siempre. Sin embargo, la vida tiene una manera muy particular de transformar las cosas. No de forma brusca. No con grandes anuncios. Simplemente cambia el ritmo. Un día una persona no puede asistir a una reunión. Otro día, alguien vive más lejos. Después, aparecen nuevas responsabilidades, nuevas prioridades, nuevas etapas. Y cuando uno mira alrededor, descubre que la escena sigue siendo hermosa, pero ya no es exactamente la misma. Hay personas que siguen aquí. Siguen formando parte de mi historia. Siguen ocupando un lugar importante en mi corazón. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Eso no significa tristeza. No significa distancia emocional. Tampoco significa pérdida. Es simplemente la forma en que transcurren los años. Cada quien construye nuevas rutinas, nuevos horarios, nuevos mundos. Y aunque el afecto permanece, la frecuencia cambia. Antes había voces que escuchaba todos los días. Hoy pueden pasar semanas antes de volver a coincidir. Antes bastaba una llamada para reunir a varias personas. Hoy, cada agenda parece moverse en una dirección distinta.
Y eso me ha enseñado algo importante. Muchas veces creemos que los grandes acontecimientos son los que terminan definiendo nuestra memoria. Pero con el paso del tiempo, descubrimos que no siempre es así. Lo que permanece con más fuerza suelen ser los detalles pequeños. Una conversación después de la comida. Una risa compartida sin motivo especial. Un saludo cotidiano. Un instante tan simple que nadie pensó en conservarlo porque parecía que se repetiría infinitamente. Ahora entiendo que el valor de esos momentos no estaba en su espectacularidad, sino precisamente en su sencillez. Después de tantas décadas, he llegado a comprender que aquello que más hace reflexionar a una persona no siempre son los hechos extraordinarios que ocurrieron en su vida. A veces son esos momentos comunes, discretos y aparentemente insignificantes que parecían eternos, pero que un día, sin hacer ruido, sucedieron por última vez y ya nunca volvieron a repetirse. Esta tarde me senté en el porche. No tenía ningún plan especial. No esperaba una llamada importante ni una noticia extraordinaria. Simplemente me senté a observar. Frente a mí, la ciudad continuaba moviéndose con la misma energía de siempre. Los autos seguían recorriendo las calles. La gente caminaba con prisa hacia algún lugar. Las conversaciones aparecían y desaparecían entre el ruido lejano. Todo seguía avanzando. Pensé en cuántas veces había contemplado una escena parecida a lo largo de mi vida. Y, sin embargo, aquella tarde parecía distinta. Tal vez porque ahora observo las cosas con más calma. Tal vez porque he aprendido a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. Mientras permanecía sentado, imaginé a los jóvenes actores que hoy comienzan su camino. Algunos probablemente están entrando por primera vez a un estudio. Otros ensayan una escena con la misma ilusión que yo sentía hace muchos años. Nuevas películas están siendo filmadas. Nuevas historias están tomando forma. Nuevos sueños aparecen cada día en lugares donde nadie los esperaba. Y me parece algo hermoso. No siento la necesidad de comparar épocas. No pienso que un tiempo haya sido mejor que otro. Cada generación tiene sus propios desafíos, sus propias oportunidades y su propia manera de entender el mundo. Por eso me limito a observar, a escuchar, a dejar que todo siga su curso. El viento comenzó a mover suavemente las hojas de los árboles. Sobre una pequeña mesa descansaba una taza de café que ya no estaba caliente. El aroma se había vuelto más tenue, pero todavía permanecía allí. A lo lejos llegaban sonidos dispersos de la ciudad. Una puerta que se cerraba. Una motocicleta pasando por una avenida cercana. Voces que se mezclaban con el aire de la tarde. Nada extraordinario. Nada destinado a aparecer en los titulares. Solo la vida continuando como siempre lo ha hecho. Entonces recordé la pregunta que me habían hecho tiempo atrás. Aquella pregunta sobre lo que más me hace reflexionar en esta etapa de mi vida. Durante mucho tiempo pensé en diferentes respuestas, pero quizá nunca encontré una sola. Tal vez porque algunas preguntas importantes no se responden con una frase. Solo se comprenden poco a poco. Si tuviera que acercarme a una respuesta, diría que tiene que ver con aceptar que todo cambia. Las personas cambian, los lugares cambian, las costumbres cambian, incluso nosotros mismos cambiamos, sin notarlo. Y quizá la verdadera tarea no consiste en detener ese movimiento, porque eso es imposible. Tal vez consiste únicamente en reconocer lo que todavía está presente mientras sigue estando ahí. Permanecí sentado durante varios minutos más, sin prisas, sin conclusiones, observando cómo la luz de la tarde comenzaba a transformarse lentamente. El café seguía enfriándose. El viento seguía pasando. La ciudad seguía avanzando. Y yo continuaba allí, en silencio, mirando hacia adelante, mientras el mundo seguía su camino y el mañana permanecía, como siempre,
esperando detrás del horizonte.